Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a terminar hoy esta epístola de Pablo a los Corintios. No sé tú, pero a mí me ha gustado muchísimo, la he disfrutado mucho. Es cómo debe de ser la iglesia, cómo debe ser el liderazgo en una iglesia, cómo tiene que, o sea, cuál es el corazón de Dios para con la iglesia. Y entonces hoy vamos ahí y vamos a terminar esta epístola. La semana antepasada nos quedamos en el versículo 19, donde Pablo que dice, todo lo que yo hago es para edificar a la iglesia. Entonces, un ministerio cristiano, todo lo que hace no tiene que ser para condenación, no tiene que ser para destrucción, tiene que ser para edificación. Entonces, un buen filtro en todos los ministerios en la iglesia es, lo que yo estoy haciendo está edificando a las personas, a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, o mi ministerio de pronto algo está sucediendo que en vez de edificar y construir está destruyendo. Y Pablo aclara, o sea, el ministerio tiene que ser para edificación. Versículo 20, acuérdate, una de las cosas que pasan es que esta epístola Pablo la escribe para defender su ministerio. Y no porque a él le importe su reputación. Una de las cosas que siempre hemos dicho aquí en Semilla es que tú no tienes que cuidar tu reputación, tú tienes que cuidar tu relación con Dios y Él se ocupa de tu reputación. Déjame te lo repito otra vez. Que no te importe tu reputación. Tú tienes que cuidar no tu reputación, sino tu relación con Dios. Y cuando estás cuidando tu relación con Dios, Dios se ocupa de tu reputación. Y entonces Pablo no está defendiendo su reputación, está defendiendo su ministerio, está defendiendo su llamado. ¿Por qué es importante para él? Porque si están atacando su ministerio, están atacando su llamado, están atacando al Dios que le llamó y están atacando su mensaje y entonces están atacando el evangelio. Y por eso, y te diste cuenta, cada capítulo que Pablo está defendiendo su ministerio nos lleva a Jesús. Y nos lleva a quién es Dios, y nos lleva a los atributos de Dios y podemos conocer algo diferente de Dios cada vez. Y hoy no va a ser la excepción, hoy Él nos va a llevar directamente a Dios. Y entonces, versículo 20, pues me temo que cuando llegue, acuérdate, él ha estado 2 veces en Corintio. Primera vez, en uno de sus viajes misioneros, llega y planta la iglesia de Corintio y está 1 año y medio con los corintios. Por eso Pablo dice, aún me están pidiendo cartas de recomendación, cuando realmente la carta de recomendación de Pablo son el año y medio que Pablo estuvo con ellos. Pablo, o sea, ellos conocían perfectamente a Pablo. Pablo era completamente transparente. Una de las cosas que dice Pablo es que, o sea, ya me conocen, ya saben cómo soy, no necesito darles cartas de recomendación. Y una de las cosas que, si te acuerdas que vimos en este estudio de 2 de Corintios, es que alguien puede llegar con cartas de recomendación, pero realmente no puedes conocerle por cartas de recomendación, sino lo único que es una evidencia de quién es la persona, te lo va a dar el tiempo. Yo por eso tengo 3 hijos y ya como que de pronto ya están librando la adolescencia. Pero es eso, una de las cosas que siempre les digo, y ninguno de ellos tiene novio y ninguno de ellos está comprometido, pero una de las cosas que les digo siempre es, para conocer una persona se necesita al menos 6 meses. Y apenas les estás conociendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando alguien conoce a una persona por primera vez, los dos que están poniendo su mejor cara. Y cuando vienen, ¿no? Una de las cosas que me encanta es reunirme con chavos que se van a casar y vienen a pedir su consejería prematrimonial. Me encanta porque los veo tan lindos y tan enamorados. Así todo. O sea, yo prefiero que vengan así a que cuando ya traen todos los problemas después de 20 años de casados y todo así, todo chueco. Y digo, no, qué bonito es eso. Pero una de las preguntas que les hago es, ya se agarraron en un pleito bueno, o sea, ya sí tuvieron una dificultad cañón, y no, todo bien, es hermoso. Y yo digo, no se conocen, o sea, tienen que conocerse, tienen que de pronto un día tener una gran diferencia, y porque si no, no le puedes conocer, porque, o sea,
ok, ya, tienes ese problema, ¿cómo arregló el problema? O sea, hay perdón, hay reconciliación, rápido sabe arreglar el asunto o no, así. Y entonces yo digo, bueno, 6 meses está bien, pero lo mejor sería 1 año para realmente conocer una persona. Entonces, y Pablo dice, yo estuve 1 año y medio con ustedes. O sea, ya me conocen, ya saben cómo soy, ya sé. Pablo era el mismo cuando está en el púlpito que cuando está fuera del púlpito, cuando está trabajando, él hacía casas de campaña. Y dice, no necesitan cartas de recomendación de mí. Y entonces, en su primer viaje misionero estuvo ahí 1 año y medio. Después Pablo regresa porque le dicen, oye, unos falsos maestros se están metiendo en la iglesia de los Corintios. Y no sabes lo que está sucediendo. Y le dicen, está pasando esto. Y Pablo tiene que regresar a su visita dolorosa, donde no salen bien las cosas, y Pablo se tiene que ir. Y entonces Pablo, antes de regresar una tercera vez a Corintio, que es de lo que se va a referir aquí Pablo escribe esta segunda epístola a los Corintios para preparar a los Corintios para su visita. Y entonces es muy importante ese contexto. Entonces, versículo 20, pues me temo que cuando llegue en su tercer visita, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Entonces el temor más grande de Pablo en su tercera visita, cuando primera visita llega, planta la iglesia, trae el evangelio. Segunda visita es su visita dolorosa, y su tercera visita, su peor temor de Pablo es que no estén los corintios como Pablo está esperando, sino que estén pasando todas estas cosas en la iglesia, y es una lista de 11 cosas que lo más doloroso es que sí suceden en la iglesia. No solamente en la iglesia de los Corintios, sino en cualquier iglesia. Y para un pastor que estas cosas sucedan, es muy doloroso. Y entonces Pablo por eso dice, yo espero que cuando llegue no los encuentre como no quiero encontrarlos, para que cuando yo llegue ustedes no me encuentren como no me quieren encontrar. Y está hablando de su autoridad apostólica. Y entonces, mira esta lista. Contiendas, contiendas aquí no es de que, tuvimos una pequeña diferencia mi hermanita y yo en la iglesia. No, aquí contiendas un pleito. Entonces, contiendas, envidias, ¿te imaginas envidias? Iras, divisiones. Aquí la palabra divisiones es ambición egoísta. Es decir, que alguien en la iglesia quiere ganar lo que quiere sin importar nada ni nadie. Es pragmatismo. Yo quiero lograr esto sin importar nada, sin importar así el daño que yo pueda hacer. Divisiones. Una cosa acerca de las divisiones es, yo creo que alguien que ama a Jesús nunca divide una iglesia. Es muy serio una división en una iglesia. Tomar partido. Acuérdate, la primera carta de los Corintios, Pablo está, ustedes están, no, pues yo soy de Cefas, no, pues yo soy de Apolos, no, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿qué es eso? ¿Acaso Cristo está dividido? Pero Pablo dice, lo que más temo es que cuando llegue encuentre estas cosas. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias. Esta palabra así de maledicencia no es decir groserías, aunque pues sí, ¿qué onda un cristiano diciendo groserías? Yo me acuerdo que antes de llegar al Señor, 2 cosas estaban siempre en mi vocabulario: mentiras y groserías. ¿Nada más yo? Dice, Tali, yo soy de Alvarado, ¿no sabes? ¿Cómo así? Y una de las cosas que me sucedió es que yo dije, no, pues yo no puedo, yo tenía un trabajo con unos judíos en una empresa y era de ventas. Y en ventas muchas veces se usa decir mentiras para vender. Oye, ¿me puedes entregar el próximo viernes? Sí, claro, dame el pedido, te entrego, yo veo cómo le hago.
Tienes que cumplir tu meta, tienes que cumplir tu objetivo, y así era. Esa era la cultura de la empresa. Y entonces yo un día llegué con quien me estaba discipulando y le digo, oye Gerardo, ¿qué crees? Mañana voy a renunciar, ya no puedo estar en este trabajo. No puedo estar en este trabajo y decir la verdad. No me va a ir bien y me van a correr. Y entonces él me dice, justo yo creo que Dios quiere que estés en ese trabajo y digas la verdad. No me la esperaba, ¿eh? Yo estaba, no, sí, ya renuncia, qué feos son ahí. No, así, ve, ok. Yo digo, no sé cómo voy a hacer. Y entonces al día siguiente, después de esa conversación, él oró por mí. Señor, te pido por Talí que tu Espíritu Santo le ayude y le convenza que tiene que estar en ese trabajo y diga la verdad. Y entonces al día siguiente tomo una llamada de un cliente y estoy así, no sé qué, esto y lo otro. Oye, ¿cuándo me vas a entregar? Estoy a punto de decir la mentira y algo me frena. Y fue el Espíritu Santo, estoy seguro. Y me empujó a decir la verdad. Dije, mira, no te voy a poder entregar el próximo viernes, en 2 semanas. Ah, muy bien. Muchas gracias por decirme la verdad. Yo aquí hago mi planeación, club. Ya, así. Y se me quedó grabado. Es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Y tú tienes que depender del Espíritu Santo en eso en tu vida. Y otra cosa con las groserías, de pronto dices, no, pues sí, ya estás con tus amigos y ya sabes, ahí tienen muletillas como de groserías. Así, y de pronto pues tú estás y se te sale tu muletilla y todo, pero un día de pronto me di cuenta, ya no digo nada, no digo groserías, y no me tomó un esfuerzo, no me tomó un tiempo, simplemente comunión con Jesús. Y eso es lo que tú necesitas en tu vida, comunión con el Espíritu Santo. Pero ve, y entonces maledicencias, murmuraciones es, oye, te tengo que decir algo, ven, pero nadie tiene que saber, ven, así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien te dice eso, oye, ven, te tengo que decir algo que nadie sabe. Tú estás, dime, así. Y entonces aquí murmuraciones es esta idea, hablar bajito, que nadie se entere, secrecía. Y Pablo dice, esto no va. O sea, si tú tienes algo contra alguien o sabes algo de alguien, ve con la persona directo y díselo. Ay, no, Tali, ¿qué tal? No, díselo. Y entonces, pero ve, Pablo dice, yo no quiero encontrar, me daría mucho dolor encontrar esto. Murmuraciones, soberbias. La palabra en original es hinchazón, orgullo en tu cabeza, una cabeza hinchada. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, dice, el orgullo es grandezas. El orgullo no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Entonces, cuidado con orgullo en tu vida. Y Pablo dice, yo no quiero llegar y ver soberbias, orgullo en la cabeza, desórdenes, que cada quien haga lo que quiere. Que nadie se somete a las reglas, que no se someten a un orden, que no se someten a la autoridad, desórdenes. Y luego inmundicia es inmoralidad sexual, fornicaciones es relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del modelo de Dios. De hecho, esta palabra fornicación en el original es porneia. Dice Pablo, yo no quiero llegar y ver esto en la iglesia, o sea, no va con la iglesia. Lascivias son pasiones desordenadas. Y por eso Pablo dice, o sea, es mi temor más grande. Y mi temor más grande es eso, y ahora Dios usaba esto para humillar a Pablo, ¿ya viste? Y Dios me humille. O sea, si yo llego y veo a alguien que está en esto, que yo le discipulé, que yo le compartí el evangelio, que yo le enseñé quién es Jesús, y está en eso, Dios me va a humillar, y Pablo así, no, pues qué buen apóstol de Jesucristo eres, sabe tus seguidores. Y a veces Dios usa eso en la vida de los ministros. O sea, para mí una de las cosas que más me duele es alguien que estuvo siendo discipulado y enseñado en la palabra y ya sabe que está bien y que está mal y de pronto cae en pecado. Y entonces eso le causa tristeza a Pablo. Y no solamente a Pablo, es a Dios.
Y un día escuché una frase que me gustó mucho: no temas romper los mandamientos de Dios, sino teme romper el corazón de Dios cuando pecas. O sea, realmente estás rompiendo tu relación con Dios cuando estás haciendo una de estas 11 cosas en la lista. Y entonces, fornicación, lascivia que han cometido. Ahora, Pablo no está, quiero una iglesia perfecta, cuando llegue quiero que todos sean perfectos. No, Pablo está diciendo, quiero que cuando llegue, si alguien hubiera pecado en esto, ya se hubiera arrepentido. Los está llamando a arrepentimiento. Entonces de pronto tú sí puedes caer en alguna de estas cosas en la lista y dices, no, pues esta semana no sabes, me súper enojé. O sea, ira a la 10ª potencia. ¿Y qué es lo que Dios te llama a hacer cuando pasa eso? Arrepentimiento. Y recibir el perdón de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios en tu vida. Pablo no está buscando en la iglesia perfección, está buscando arrepentimiento. Entonces, si tú ves que estás en medio de esta lista, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y entonces, versículo 1 del capítulo 3, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué 2 o 3 testigos? Porque cuando hay que confrontar el pecado, a mí me ha sucedido. O sea, hay alguien, lo más bonito de ser pastor es venir y predicar y que, por ejemplo, para mí las historias después de la semana de oración. ¿Qué crees, Talí? No nos podíamos embarazar, venimos a la semana de oración, mi esposa está embarazada. ¿Qué crees, Talí? No tenía trabajo y justo el día que oramos por eso, al día siguiente me ofrecieron un trabajo y ya tengo un trabajo. Así, cosas que Dios hace, restauraciones en matrimonios, restauraciones y hasta cambio de corazón. Eso es lo más bonito, pero lo más triste y lo que más teme un pastor es cuando tiene que confrontar a alguien desde su pecado. ¿Y por qué Pablo dice, lo voy a hacer con 2 o 3 testigos? Porque cuando lo haces tú solo con la persona, una de las cosas que puede pasar, me ha pasado, voy, confronto a alguien, le doy mi mejor consejo, estoy hablando con mucha gracia, con sabiduría de Dios, hasta salgo y digo, oye, qué bien me fue. ¿Qué fue? Qué difícil, pero qué bien me fue. Y de pronto esa persona sale y va con su familia y dice, no, el pastor me gritó. Así. Tienes que saber esto, porque la carne se defiende de eso y patalea y no se quiere arrepentir y quiere hacerse la víctima en vez de decir, sí, cierto, me equivoqué y me necesito arrepentir. Es cierto. Y entonces por eso, cuando tienes 2 o 3 testigos, da claridad al asunto, hay justicia y no injusticia, y ya entonces no hay una falsa acusación, ya no pueden decir eso sucedió. Y es muy sabio hacer estas cosas. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo cuando vaya, 2 o 3 testigos, y ahí se va a decidir todo asunto. Versículo 2, he dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los demás, a los que antes pecaron, y todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo prefiere ir con misericordia y con compasión, pero dice, si yo llego y encuentro a eso, voy a ser firme. Voy a usar mi autoridad apostólica. Voy a hacer lo que tengo que hacer para corregir el pecado. Ahora, muy importante, no eran todos en la iglesia de los Corintios. Había un grupo disidente que había decidido no estar con Pablo, irse con los falsos maestros y muy importante, falsa doctrina te lleva a malas obras, a una fe enfermiza, y eso no te lleva a obras buenas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban en todo esto y entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo, si voy y sigue este asunto, yo ya no voy a ser indulgente. Versículo 3, pues buscas una prueba de que habla Cristo en mí. Acuérdate, estaban acusando a Pablo. No, pues es que yo creo que Pablo no habla a través, Dios no habla a través de Pablo. Ve qué débil es. Ve, no tiene buena oratoria. Ve, no tiene buena retórica. Ve, Pablo, ve su apariencia física. Acuérdate que lo que estimaban en Corintio era toda una cultura grecorromana, era oratoria, era retórica, era cómo se veía físicamente. Y si te acuerdas, vimos cómo era Pablo. Pablo, así, bueno, vamos a invitar al apóstol Pablo a predicar. Y sube así y no puede ni subir la rampa
porque está chaparrito y está flaco y está pelón y tiene la nariz toda chata por los golpes que le han dado, sus rodillas todas separadas, o sea, todo charro. Y así, ¿ese es Pablo? Su manera de hablar era débil, su apariencia física era débil. Y entonces Pablo está diciendo, ustedes lo que están buscando es ver si Jesús habla por medio de mí. Buscan una prueba, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Entonces, muchas veces ha pasado eso, de que no, pues en esta iglesia no se siente el poder de Dios. Y era la acusación de Pablo. No, pues ve Pablo. Como que Pablo no tiene el poder de Dios en él. Así, y Pablo dice, ok, ¿quieren el poder de Dios? Voy a ir y voy a ser firme y voy a tratar con el pecado, con el poder de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está escribiendo así para que antes de que él vaya y llegue a Corintio, ellos se arrepientan. Eso es lo que está buscando Pablo, al arrepentimiento. Entonces sí, y cuando alguien dice eso, no, pues es que estoy buscando una iglesia donde se sienta el poder de Dios. Y digo, sí, ¿quién da ese poder de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y es qué? Es santo. Y entonces el poder de Dios se ve en una vida santa. Muy importante eso. Acuérdate, estos falsos maestros andaban con mucha manipulación y apelando a tus emociones, hablando de manifestaciones y visiones. Y por eso Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años, y es él. Y lo que Pablo está haciendo al decir esa experiencia que es real, o sea, Pablo la cuenta, él la vivió, pero él lo que está haciendo es se desprende de esa experiencia, porque esa experiencia no es válida. Porque Pablo dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Entonces no sé bien cómo pasó. Y entonces si no sabes bien cómo pasó y todo pasó para ti y fue una experiencia personal, no tiene autoridad. Esto. Aquí está el poder de Dios. Cuando Dios te dice, o sea, ve esa lista de 11 cosas, ¿cómo está tu vida? Y te confronta. Y el Espíritu Santo te está diciendo, te estoy hablando a ti. Tú tienes que tratar con esto en tu vida. No puedes seguir igual. Y entonces Pablo dice, ok, ¿quieren el poder de Dios? Voy a llegar con el poder de Dios. Yo no quiero ver a Pablo así, Digo, no inventes, ¿qué onda? Chaparrito, pero un gigante espiritual. Hablando a la iglesia a arrepentirse, a regresar a Dios. Y si te das cuenta, una de las cosas que hace Pablo en el versículo 4, los lleva a Jesús y dice, porque aunque Jesús fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que murió por nosotros. ¿Por qué? Por todos estos pecados, por toda esta lista. Por contiendas, por nuestras envidias, por nuestras iras, por nuestras divisiones, por maledicencias, por murmuraciones, soberbias, desórdenes, por inmundicia, inmoralidad sexual, fornicación, relaciones fuera del matrimonio, lascivias. Y Dios mandó a Jesús a morir por nosotros en debilidad para después resucitar y vivir por el poder de Dios. Y entonces, mira lo que va a hacer Pablo en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos están examinando el ministerio de Pablo y dicen así, no, pues Pablo en oratoria, reprobado, según los estándares de los corintios. Pablo en retórica, reprobado. Pablo en apariencia física, reprobado. Y así, y están Pablo en cuanto a éxito en el ministerio, reprobado. Pablo, y Pablo está, sí, estoy reprobado, pero también estoy reprobado
Para manipular a la gente, reprobado. Para tomar lo suyo, estoy reprobado. Para abusar espiritualmente de la iglesia, estoy reprobado. Y Pablo dice, sí, estoy reprobado en todas esas cosas. Y entonces Pablo dice, ok, ustedes me están examinando y ustedes me están poniendo a prueba y ustedes me están viendo mi vida como en un microscopio. Y sí o no, somos muy buenos para ver la vida de los demás y juzgar y examinar y calificar. Y Pablo dice, y voltea a esto, y dice, ¿por qué no en vez de examinarme a mí, se examinan ustedes? Y ve que, y es una llamada para nosotros como iglesia, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. No que alguien más te diga, sino tú mismo, si estás en la fe. Pruébate si eres auténtico, si eres un verdadero cristiano. Ahora, algo muy importante con eso, porque dicen, no, pues Talí, yo ya hice la oración del pecador. Sí, soy cristiano. Ya sí sabes qué es eso, ¿no? O sea, toman un versículo, lo sacan de contexto, Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, eres salvo. Y yo digo, sí, pero eso era que los romanos estaban llegando soldados y dice, si no confiesas a Jesús, si confiesas a Jesús, te matamos. Si no confiesas a Jesús, te dejamos libre. Entonces, ahí sí era en serio. Aquí es así con musiquita, ay, así pasa al frente y quiero a Jesús en mi corazón y no hay repercusión. ¿Pero eso qué? Es como, tú puedes ir a la universidad, estudiar ingeniería civil y pasar el examen con 7.5, ¿sí o no? Y sales a la vida real y se te cae el puente. Estás reprobado. Y entonces tú puedes ir a una iglesia y decir, no, yo llevo 10 años yendo a las iglesias muy bonitas, me conozco todas las de Veracruz. Y puedes venir aquí y decir, no, ya tomé Navegantes 1, 2 y 3. Es más, pregúntame cualquier versículo. Hasta los opcionales me los sé. Ajá. ¿Y cómo está tu vida? Entonces, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Eres auténtico? Un auténtico seguidor de Jesús. Un auténtico creyente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Fíjate cómo no dice que Jesucristo está entre ustedes. Ahora, tienes que saber eso. Jesús está aquí, hoy. Él se pasea entre nosotros. Él antes de llegar, Él ya está aquí. Él es el que te recibe. Él es el que ya está obrando en tu corazón. Él es, ya desde que tomas la cena del Señor, el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Ahora, la pregunta no es si Jesús está aquí. La pregunta es si Jesús está en ti. En ti. Y eso hace toda la diferencia. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, en ti? Entonces la pregunta que Pablo hace, y es muy personal, déjame te hago esa pregunta yo a ti hoy, y es muy personal, y es solamente para ti. Y la pregunta es, ¿Jesús está ya en ti? ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Auténtico? ¿Hay frutos en tu vida? ¿Hay cambios en tu corazón? ¿Hay evidencia? ¿Te has alejado de esta lista? ¿O sigues viviendo en unión libre? ¿Sigues teniendo relaciones fuera del matrimonio? ¿Estás adulterando tu matrimonio?
Tu vida está en desorden. No obedeces a Dios. Haces lo que quieres. No te sometes a ninguna autoridad. O sea, tu vida está sin Dios, sin autoridad, sin consejo de la palabra. Y es algo muy personal. Yo esta semana estudiando esto, hice un alto en mi vida. Digo, ok, tengo que examinar mi vida. Señor, examina tú mi corazón. Tú dime. Para mí como pastor es muy fácil ver que tú estás mal en algo. Pero ¿en qué momento me veo yo a mí y digo, Señor, dime, ¿en qué estoy fallando? Dime. Y esa es la invitación hoy para tu vida. Que te tomes muy en serio a Dios. Que te tomes muy en serio su palabra. Y que si estás fallando en algo, Pablo, acuérdate, ¿qué sucede cuando estabas en la secundaria y reprobabas un examen? ¿Qué pasaba? ¿Ya se acabó el mundo? No. ¿Qué opción tenías? Extraordinario. Y es mejor hoy decir, me examino a mí mismo y estoy mal, porque hoy me puedo arrepentir que sea muy, muy tarde. Mejor hoy. O sea, esto es pura misericordia de Dios, que Pablo les está diciendo eso. Antes de que yo vaya, arrepiéntanse. Antes de que no quiero ser severo, no quiero ser firme. Examínense ustedes mismos si están en la fe, si Jesús está en ti. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y una buena manera de tomar la cena del Señor es decir, ok, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Qué he así pospuesto? Que sé que ya me lo dijo Dios, tengo que hacer esto. Y lo he dejado para mañana y para pasado mañana. Y es muy peligroso porque entonces tu corazón se cauteriza y ya entonces ya no le haces caso a Dios, de nada. Y entre más vienes a la iglesia, más cauterizado tu corazón. Ve a Judas. En la misma mesa sentado está Judas, en la misma mesa sentado está el apóstol Juan. Los dos escucharon exactamente lo mismo. Y mientras uno escuchaba las mismas palabras de Jesús, el corazón de Juan se derretía más por Jesús y amaba más a Jesús, y el corazón de Judas se hacía más duro, hasta traicionarle. Entonces, ¿cómo está tu vida? Y dices, Talí, sí, ok, estoy reprobado. ¿Qué tengo que hacer? Aquí mismo lo dice la Biblia, arrepiéntete, regresa a Dios, pon tu vida en orden. Acuérdate, Pablo dice, mi ministerio es para edificación. Toda esta lista que aquí, chécate, es para destrucción. Murmurar de alguien es para destrucción. Hablar mal de alguien es para destrucción. Tu matrimonio, adulterarlo es para destruyes tu matrimonio, destruyes la relación con tus hijos. Ira lo único que hace es destruir relaciones. Divisiones, destruye iglesias. Y el llamado de Pablo es no destrucción, edificación. Que tu vida personal sea para edificar a los demás a tu alrededor, no para destrucción. Eso vino Jesús. A construir tu vida, a reconstruir a tu matrimonio, tu vida, tus relaciones que estaban rotas. Versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y Pablo dice, yo no estoy reprobado. Jesús sí está en mí. Yo sí soy un apóstol de Jesucristo. Yo sí soy auténtico. Ahora, chécate eso. Si Pablo está reprobado, y Pablo llevó el evangelio a los corintios, ¿ellos qué? Están peor. Y Pablo dice, nosotros no estamos reprobados. Versículo 7, y oramos. Ve lo que hace un ministro de Jesús.
y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagas. ¿De a qué se refiere Pablo? A esta lista de 11 cosas. Entonces la Biblia sí dice que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Y está ahí, ¿pero qué? Si yo no le hago daño a nadie con mi rollo. Ok, sí, pero la Biblia dice que está mal. Que eso no va a edificar tu vida, no va a edificar a los demás. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y es eso, la verdad es la verdad. Nadie puede ir en contra de ella. La verdad es como un río, y tú un río no lo puedes detener. Un río con corriente. Simplemente lo vas a querer detener y va a buscar la vuelta para poder seguir su cauce. Y la verdad no la puedes detener. Y la verdad de Dios es suprema. No puedes ir en contra de ella. La verdad es la verdad. Y Pablo dice, y le estoy diciendo esto porque los amo y es la verdad. Y a veces la verdad duele, ¿verdad? Pero yo digo, yo prefiero la verdad que vivir engañado y en una mentira en mi vida. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Acuérdate, Pablo habla de la debilidad y dice, porque mientras somos débiles, entonces somos fuertes. Porque entonces en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Por lo cual nos gozamos de que seamos débiles y vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Aquí esta palabra perfección es restauración. Ahora, ¿restaurar qué? No es reciclar, sino restauración es que pueda ser tu vida restaurada para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y una de las cosas que tenemos que orar unos por otros es eso. Señor, esta persona está así y tiene que haber un arrepentimiento en su vida, y después de un arrepentimiento tiene que haber una restauración. Pero primero viene el arrepentimiento. No puede haber restauración en la vida de una persona, en el matrimonio, en las relaciones, si no primero hay un arrepentimiento auténtico y después hay una restauración. Y la restauración toma tiempo. Y tienes que ser paciente. Pero primero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y ve lo que Pablo ora por restauración de las personas. Señor, restaura su matrimonio. Restaura su relación con Dios. Señor, restaura la relación con sus hijos. Es restauración. Y la iglesia tiene que ser un lugar de restauración. Versículo 10, por esto. Y aquí viene por qué Pablo escribió esta carta. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para, otra vez, la autoridad de Pablo, la autoridad de un líder es para edificación y nunca para destrucción. Y Pablo dice, yo les escribo antes de ir para que cuando vaya no sea severo. Mejor arrepéntanse antes. Arrepentimiento. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿De dónde viene el gozo? De una correcta relación con Dios. De una correcta relación con tus hermanos. Y está hablando ya a toda la iglesia, a toda la comunidad. Entonces, por lo demás, hermanos, tener gozo. Perfeccionaos. Esta palabra aquí, perfeccionaos, es maduren. Y ayúdense a restaurarse unos a otros. Entonces, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Una de las cosas de la iglesia y del cuerpo de Cristo es que puedes venir después de tu semana y ser consolado aquí. Es un lugar de consolación.
Y entonces puedes ir con una persona y decirle, oye, ¿puedes orar por mí? Esto pasó esta semana. Y encontrar consuelo en el Señor. Entonces, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, está hablando de unidad, no de división, y vivid en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz aquí? ¿No es lo que el mundo está buscando? Ay, quiero un poco de paz. Ahora, ¿cómo se vive en paz? Estando bien con el Señor. Plenitud, paz, la paz de Dios, paz con Dios. Y vivid en paz. Y entonces el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mira cómo, o sea, la vida cristiana es una vida en comunidad. No la puedes vivir solo porque esto sucede en comunidad. El Dios de paz estará con nosotros y Él está aquí hoy con nosotros. Es el Dios de paz. ¿Necesitas paz? Necesitas este Dios, el Dios de la Biblia. ¿Necesitas amor en tu vida? Es el Dios de amor. En ningún otro lado en la Biblia se menciona a Dios como el Dios dice Dios es amor, pero no el Dios de amor. Y ese es el Dios que tenemos. Y un Dios de amor restaura. Y un Dios de amor edifica. Y un Dios de amor construye. Y ese es el Dios de la Biblia. Versículo 12 es, saludaos unos a otros con ósculo santo. Ese es un beso santo. Ahora, aquí en Semilla no nos damos beso. Así es, ¿qué onda? Es eso. Y así, nos vemos a los ojos. Y por eso llega temprano Semilla para eso. O sea, saluda a tus hermanos. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Si no, ¿cómo puedes consolar a alguien? ¿Cómo puedes amar a alguien? ¿Cómo puedes orar por alguien? Y tómate el tiempo. Y está hablando eso de unidad y de armonía. Y entonces ahí está, chócala con otros con ósculo santo sin beso. Versículo 13. Todos los santos os saludan. Pablo escribió esto posiblemente desde Filipos y dice, y Pablo dice eso, no se acuerden que somos un cuerpo. Y otros en otra iglesia les mandan saludar. Y entonces, ahí está, y las cartas iban de iglesia en iglesia. Entonces todos los santos os saludan. Y mira este último versículo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién no necesita su gracia? Su favor inmerecido. Es gracia sobre gracia. Lo necesitaban los corintios. Lo necesitamos hoy aquí en Semilla. Entonces la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. ¿Necesitas el amor de Dios? Aquí está. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Ya viste la Trinidad en este versículo? El Señor Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, Dios en tres personas, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y entonces Dios, el Hijo, dándote su gracia hoy. Dios el Padre, como un buen Padre, dándote todo el amor que necesitas hoy. Y Dios el Espíritu Santo es el que nos da la comunión con el Hijo y con el Padre, coinonía. A eso fuimos llamados, a comunión con Jesús. Y entonces gracia, amor y comunión, eso necesitas hoy. Y entonces la Trinidad es Dios en una persona, pero Dios completo. Y entonces el Dios completo te está dando completamente su gracia, completamente su amor, completamente su comunión a ti hoy. Tú y yo necesitamos eso en nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y yo, así, sí, yo.
¿Conmigo? Sí, contigo, conmigo. Todo Dios contigo. Y ese es el Evangelio.